La canción se llama Ribono. Y bueno, como Juan anda un poquito afectada también de la garganta, pero no me va a impedir cantarle a nuestro Elohim. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך, בכל ליבי ובסהבתירה, שתנחה אותי בדרך ישרה, ותודיעני אורה תורה, שתדריכני בימיתך. וסקלי ולפני ביתי לעבודך באהבה בירה אני מבקש ממך. ריבונו של עולם, אני מבקש ממך בכל ליבי ובסהבתירה, שתנחה אותי בדרך ישרה, ותודיעני אורה התורה, שתדריכני בימיתך. וסקלי לפני ביתי לעבודך באהבה בירה אני מבקש ממך. אני מבקש ממך. אני מבקש ממך. Listo. Lo siento por el gallo que se me fue. Una gallina, un gallo, no sé. No, no, Eso lo no. decimos en español cuando se desafina. Muy hermoso. Ha sido muy hermoso, Irina. Gracias. Gracias, hermana. Gracias, Irina. Quería hacer un comentario. Es difícil cómo cantan las hermanas porque como a capela sin guiarse por el instrumento puede hacer tonos, semitonos, ¿cierto, Juan? Sí. Totalmente, sí. Sí. Tiene muy buen Tiene una voz, oído. tiene Sí, una voz muy privilegiada, sí. buena afinación, sí. No, no estaba Shalom, buenos escuchando. días. Y la voz es muy bonita. El oído y la voz. Sí, de eso ni hablar de la voz. Ni hablar de la voz, pero si tiene buen oído, tiene buena voz. Y Hadacha tiene muy buena voz. Me di cuenta de cuando la escuché cantar hace tiempo, ya más de un año. Y controla muy bien su voz. Es bueno. Pero hay quien tiene buen oído, pero no tiene una voz tan bonita. ¿Qué me están Sí, es viendo? difícil que se dé ese caso, pero sí, tienes razón. Voy a seguir con el Salmo 63. Ahí lo compartí en... Está la pronunciación en hebreo. Voy a poner ahí. Así mejor. ¿No? Aquí voy a cantar. Elohim, Elohim, Eli ata asharecha zama lecha
kama lecha besari eret tzia be'ayef Elohim Elohim Eli ata Asharecha Tzama Lecha Nafshi Kama Lecha Besari Eretz Tzia Be'ayef. Gracias, Juan. Dice Gracias. Bien, muy bien. Elohim, tú mi Elohim, a ti te busco, mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Gracias, de corazón. Es hermosa, Muy hermoso. hermosa. Hermosa. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Muy solemne, sí. Gracias le damos, bendito y poderoso Adonai Yeshua, por esta oportunidad de estar todos juntos, compartiendo en un solo sentir, en un dejar. Gracias le damos por la vida, gracias le damos por ser parte de su pueblo. Lo bendecimos. En este momento se va a empezar el hermanito a dar la palabra, sea usted, sea su rúa guiando su palabra en su boca, que sea fluyendo como manantial, porque es usted nuestro manantial de vida. Gracias le damos por cada uno de sus hijos. Estamos aquí todos reunidos queriendo aprender cada día más de su poderosa y bendita palabra. Lo bendecimos y lo glorificamos. Amén. 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 Bueno. Voy a poner a... Bueno, hermanos, dado algunas circunstancias que se han estado dando en la comunidad en este tiempo, y bueno, prácticamente es algo que lo que estamos hace bastante tiempo, sabemos que es algo que se da constantemente, un problema que surge en medio de nosotros habitualmente, o no sé si diría habitualmente, ¿no? Pero generalmente suele suceder eso, el problema cuando se hace una corrección. Entonces, hoy yo quería compartir con ustedes un asunto que, de acuerdo a lo que yo entiendo, es de vital importancia para nuestro pueblo. Para nuestro pueblo, la corrección es algo fundamental, porque sin la corrección, debido a todas las malas costumbres que adquirimos en el mundo, en el sistema, cuando nos apartamos de nuestro Elohim en aquel entonces y nos descarriamos, ya éramos un pueblo rebelde, éramos un pueblo duro de cerviz, que nuestro Elohim, hablemos por así decirlo, batalló con nosotros ya en el desierto. Y toda esa rebeldía, toda esa actitud rebelde que hemos tenido, nos ha llevado a que Él tenga que diseminarnos por todas las naciones. Actualmente todos sabemos que hemos llegado a entender, la mayoría al menos, de que Él nos está llamando de donde fuimos expulsados para retornar a nuestras raíces y retornar a nuestra tierra. Y para retornar a nuestras raíces es necesario la corrección. Es necesario que no solo que, es necesaria la corrección, no solo por parte de nuestro Elohim, sino por parte nuestra misma también, porque también tenemos que trabajar en conjunto de todo lo que Él nos enseñó y nos instruyó. Entonces, voy a compartir con ustedes, voy a empezar con la cita que está en Levíticos, el capítulo 19,
y el verso 17. Dice, no aborrecerás en tu corazón a tu hermano, dice el verso 17, ¿sí? Luego sigue diciendo, reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurras en pecado por su causa. Y el verso 18, que es el último verso que voy a compartir de este capítulo, dice, no te vengarás ni guardarás rencor en contra de los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Adonai. Una vez yo recuerdo que leí en un informe que los reyes de la antigüedad, e incluso hoy en día se hace esa práctica, cuando es un mandato directo del rey o del presidente, digamos así, que es algo que tiene suma importancia, el rey lo finalizaba firmando con su nombre, su sello. ¿Sí? Si bien sabemos que el Yud Hei Bab Hei, que aparece aquí en este caso, que lo pronunciamos como Jehová, no es en sí, sino que es un acróstico que indica quién es nuestro Elohim. Ese es la firma de su nombre, ¿sí? Es su sello de autoridad. Entonces, él termina firmando esto con su sello de autoridad. Esto es de suma importancia entender. Entonces, yo veo 3 puntos aquí en estos 2 versículos. Uno que dice, no vas a aborrecer a tu hermano, ¿sí? Pero fíjense que dice, no dice solamente a tu hermano, dice, no aborrecerás, la palabra ahí en hebreo es sané, en tu corazón, lev, a tu hermano, aj. Es decir, que nos indica que es algo, o sea, no es algo de apariencia. Una de las cosas que nosotros enfatizamos en esta comunidad, al menos lo que hemos entendido, es que en la comunidad no puede haber hipocresía. La hipocresía no tiene que hallar lugar en nuestro pueblo Israel. No tiene que tener nada que ver con nosotros. Y es entonces por eso que nuestro Elohim dice, no vas a aborrecer, no vas a odiar a tu hermano, no lo vas a detestar a tu hermano en tu corazón. No solamente en una apariencia, yo hablar bonito, ay, qué hermoso, qué hermanito, cuánto lo amo, cuánto lo quiero, cuánto lo deseo, y un montón de palabras adornadas, que yo no digo que sean malas esas palabras, pero cuando no hay algo sincero en lo profundo del corazón, esas palabras son simplemente palabras que se las lleva el viento. Pero cuando yo tengo esas palabras en mi corazón y entiendo lo que es amar a mi hermano, entonces yo no soy un hipócrita y voy a actuar conforme a lo que es mejor para mi hermano, para mí, para nuestro pueblo. Luego dice, reprenderás, Yakaj, firmemente a tu prójimo para que no incurras en pecado por su causa. Fíjense que dice, reprenderás firmemente, Yakaj, ¿sí? El término Yakaj dice que nos indica un juicio no condenatorio, algo que no es con el fin de condenar a la persona, al hermano en este caso. No. Bueno, y en todos los casos, porque las instrucciones son para nuestro pueblo, son para nosotros con nuestros hermanos. Es como debemos actuar frente a un hermano. Y la palabra nos indica que es un juicio no condenatorio, el cual es por motivos de razonamiento sobre el mal que se ha hecho. O sea, la idea de Yakaj es llevar a mi hermano a que razone el mal que hizo. No es la idea de destruirlo, ¿sí? Es la idea de llevarlo a razonar. Y para eso vamos a actuar como sea necesario, ¿sí? Como sea necesario dentro de los parámetros de nuestra ley, ¿no? De nuestras instrucciones que nos fueron dadas. Y dice, reprenderás, Yakaj, firmemente a tu prójimo.
Sí, ahí ya no aparece la palabra hermano, sino que aparece la palabra prójimo, la palabra, no recuerdo en este momento, no me sale la palabra, pero hay un estudio que nuestro hermano Daniel hizo para eso, yo lo recomiendo leerlo para entender bien ese asunto de quién es mi hermano y en todos los sentidos cómo se aplica. Dice, para que no incurras en pecado por su causa. Un poquito más adelante vamos a ver por qué dice para que no incurras en pecado por su causa. Y lo último que se nos manda aquí en esta parte, cuando firma nuestro Elohim con su sello de autoridad, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí aparece la palabra amar, de amor, ¿no es cierto? De ahabá, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nosotros tenemos que comprender que aquí a nosotros se nos manda a no odiar a nuestro hermano, a no odiar en nuestro corazón a nuestro hermano, es decir, ser sinceros delante, o sea, para con nosotros mismos y con nuestros hermanos. También se nos manda a corregir a nuestros hermanos, aquellos que estén incurriendo en algún tipo de transgresión que está mal y que nosotros sabemos que los va a llevar por mal camino, y se nos manda a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es decir, lo mismo que nosotros, que el bien que queremos nosotros para nosotros es el mismo bien que debemos querer para nuestros hermanos. Entonces, voy a leer un pequeño comentario que hice aquí. Luego de entender que la palabra yakaj nos indica un juicio no condenatorio, el cual es por motivos de razonamiento sobre el mal que se ha hecho, de la misma manera el término se ha usado en Bereshit 20:18 como vindicación, cuando se le habla a Sara, cuando, no sé si recuerdan, cuando Abraham dijo que Sara era su hermana, y Abimelech la iba a tomar por esposa. Luego sufrió una calamidad en su familia, lo cual se percató de que Adonai no estaba de acuerdo con eso, y bueno, resulta ser que ahí se usa esta palabra para vindicarla a ella de todo el mal que se le había hecho. Entonces yo busqué qué significa la palabra vindicación, y sencillamente la palabra vindicación es recuperar lo que le pertenece. Esa es una de las definiciones de vindicación, es que uno recupera lo que le pertenece. Entonces, cuando nosotros ayudamos a nuestro hermano, lo instruimos, lo redireccionamos, lo reprendemos, lo corregimos, estamos ayudando, si este hermano es sabio, lo estaremos ayudando a recuperar lo que le pertenece. Es la herencia que nuestro Elohim nos dio a todos, que es ser Israel y tener parte en el reino venidero. Entonces es muy importante que nosotros podamos comprender esto, de que la corrección es necesaria y que uno la hace no por creerse superior a la otra persona, sino porque es un deber de todo hebreo. Y aquellos que son sabios, aquellos que entienden y que comprenden la importancia de la corrección, ellos son capaces de ver el privilegio. Aquellos que lleguemos a entender esto, lo importante que es que nos corrijan, que nos instruyan, que nos direccionen, llegamos a comprender. Es por eso que Job dice, dice en Job capítulo 5, verso 17, dice, he aquí bienaventurado es el hombre a quien Elohim corrige, y acá. Por tanto, no menosprecie la advertencia del Todopoderoso. Y el Salmo 94:12 dice, cuán bienaventurado es el varón, o cuán alegre, digamos así, cuán alegre es el varón a quien tú, oh Adonai, corriges, disciplinas e instruyes y motivas en tu ley, en tu instrucción. Y el último, Jeremías 10:24, dice, corrígeme, oh Adonai, con medida y no en tu ira, para que yo no sea aniquilado. Eso es uno de los puntos que tenemos que tener en cuenta nosotros, es que la corrección no debe ser en ira, sino la motivación de nuestra corrección debe ser
ayudar a nuestro hermano, no en ira, y mucho menos hacia la persona, nuestro hermano. Un momentito porque la guía lo tengo acá acostado. Un momentito. Un momentito que se me adulteró el PDF, no sé qué pasó y se me adulteró el Word en realidad porque no lo pasé a PDF todavía. Bien, voy a continuar con la cita de Ezequiel 33. Luego vamos a volver a al punto de hoy que habíamos mencionado sobre Levíticos 19. Ezequiel 33 dice, desde el principio, vino a mí palabra de Adonai diciendo, Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando yo traiga la espada sobre la tierra, si el pueblo de la tierra escoge un hombre entre ellos y lo pone por atalaya, centinela, ¿sí? La palabra atalaya en hebreo es zapá, que significa centinela, estar atento, ¿sí? El verso 3 dice, y él, divisando la espada que avanza sobre la tierra, da la alarma al pueblo al toque de trompeta. Cualquiera que al oír el toque de trompeta no se aperciba, será responsable de su propia sangre cuando la espada llegue y lo traspase. Verso 5. El sonido de la trompeta oyó, pero no se apercibió. Su sangre recaerá sobre él mismo, en tanto que si se hubiera apercibido, habría librado su vida. Verso 6. Pero si el atalaya divisa la espada que avanza y no toca trompeta, y el pueblo no se apercibe y llega a la espada y traspasa a alguno de ellos, este será tomado por causa de su pecado. Pero yo demandaré su sangre de la mano del atalaya. Asimismo es contigo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo diga, el verso 8 dice, cuando yo diga al impío, de cierto morirás, y tú no le adviertes de ello, para que se aparte de tu mal camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Verso 9 y el último. Pero si tú adviertes al impío para que se aparte de su mal camino, y él no se aparta de su mal camino, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu alma. Es decir, tenemos una responsabilidad, nosotros, al igual que Jeremías, tenemos una responsabilidad como pueblo. Y a nosotros se nos dijo qué debemos hacer y cómo lo debemos hacer y cómo debemos manejarnos. Si nosotros no hacemos lo que nuestro Elohim nos ordenó hacer y no cuidamos de que nuestros hermanos caminen, porque Israel no es por nada que muchas veces en las escrituras se nos habla como si fuéramos una sola persona. Porque Israel debe moverse como un solo hombre, como un solo ser. Entonces, debemos cuidar los unos de los otros porque pertenecemos a un mismo cuerpo. Es nuestra obligación de cuidar de que todo el cuerpo funcione bien. ¿Sí? Entonces, y más sabiendo que Adonai los mandó en Levíticos y lo mandó lo vemos también a través del profeta Jeremías. De que si nosotros vemos el mal en medio del pueblo y no lo advertimos, y todos, no solamente Daniel, todos, somos cómplices. La misma ley de este mundo nos enseña que si nosotros vemos un crimen y no lo denunciamos al tal crimen, nosotros somos cómplices. Lo mismo sucede en nuestro pueblo, entonces nosotros tenemos una obligación sentimental, ¿sí? Decir, de amor hacia nuestro hermano como a nosotros mismos. También tenemos una obligación de parte de nuestro Elohim de corregir a nuestros hermanos. Aquel que no hace la función de corregir al que está haciendo algo malo,
está fallando ante Elohim primeramente, y Adonai va a demandar la sangre de esa persona a ese que no cumple con su función. Y por consiguiente fallamos también como hermanos en nuestro amor a nuestro hermano. No manifestamos amor. Hablamos, hay quienes hablan muy hermoso, muy lindo, muy precioso, que aman, que esto, que te amo hermano, que te quiero, etcétera, etcétera, pero a la hora de corregir no lo corrigen. Y créanme que no lo hacen porque no le quieren hacer daño. La mayoría lo hace por el ego de uno mismo, porque uno no se quiere sentir mal de haberle dicho al otro lo mal que estaba, porque uno no es consciente del daño que un hermano, un hebreo sobre todo, aquel que ha entrado en el pacto, en la alianza, se está haciendo a sí mismo al caminar mal. Quiero enfatizar mucho en esto porque es algo que yo creo que nos cuesta a todos entender, nos cuesta a todos llegar al nivel de comprensión del daño que le hacemos a aquel que está obrando mal y no le decimos nada. O el daño que hacemos cuando se le corrige, cuando alguien toma la valentía, el valor de corregir, y nosotros en vez de ponernos a la par de lo que es justo y lo que es correcto, lo que hacemos es salir corriendo a decirle, tú tienes razón. Ay, pobrecito, se te trató mal, en vez de decirle, no, está bien lo que te está diciendo este hermano valiente que te está corrigiendo. Tú tienes que cambiar esa manera de actuar, porque eso es una levadura dentro tuyo que el día de mañana va a consumir todo tu cuerpo, porque es así, la levadura colma todo, hincha la masa, lo hemos visto todos estos días, ¿no es cierto? Y voy a leer algunas definiciones del verso 8, cuando dice impío, la palabra es rayá, ¿sí? Rayá es malvado, condenado a muerte. Es decir, esto es una persona que está condenada a muerte. A la que nos manda Elohim a corregir, es una persona, tenemos que ser bien conscientes de eso, o sea, el que está haciendo algo malo, es una persona que está siendo condenada a muerte, es una persona que está siendo borrada del libro de la vida. No es para tomarlo sencillo, no es para decir, bueno, se equivocó el hermanito, no es para tanto. ¿Cómo que no? Si nosotros nos vamos a Bereshit, en el principio vemos que simplemente por tomar una fruta, Adán fue condenado toda la humanidad prácticamente por una fruta. Por una fruta, por un tesorito que, bueno, ahora no recuerdo bien cuáles eran las cosas, que creo que era una capa y que tomó este hombre, y el oprobio, yo siempre me acuerdo como el oprobio. Bien. ¿Qué sería un término jurídico? ¿Será que me lo podrías explicar bien? Es un término que se basa en principios legales. Entonces son declaraciones que lo hace el juez. Entonces lo que hacen el jurado, declara la sentencia en base a los hechos. Entonces eso tiene que ver con una sentencia que está establecida en principios. Eso es jurídico, legal, ¿vale? Lo que es Torah. Una acción en base a Torah. Según la Torah, una persona que tiene levadura es condenada, porque la Torah declara claramente, no la Torah, sino Adonai, quien estableció la Torah. Donde hay levadura en casa, en la persona, donde sea, va a ser cortado, quitado, apartado del medio del pueblo. Entonces es un principio que tiene que ver con el jurado, tiene que ver con el juez, tiene que ver con el juicio y con la justicia, sobre todo. Bien, entiendo. O sea, básicamente aquí tenemos una persona que al actuar mal, ya prácticamente podríamos decir que estamos en presencia de una persona condenada. Bien. Y la otra palabra es, adviertes, sahar. Figurativamente brillar, iluminar, mediante advertencia, corregir, amonestar, apercibir, advertir. Entonces, dice, si entendemos que esta palabra sahar es luz
y que no andar en ella, esa oscuridad. Entonces sabremos que cuando advertimos a un hermano de su mal camino, lo estamos dotando de luz para que pueda corregir su camino y no siga yendo por caminos de tiniebla, es decir, no siga estando en ese estado de condenado a muerte, de condenado no solamente una muerte física, sino una muerte eterna, porque aquellos que transgreden, su vida peligra, su alma peligra. No peligra solamente su vida, peligra su alma. Y nuestra obligación como hermanos es corregir eso. Tenemos la obligación moral de corregir a nuestro hermano. No podemos dejar que ellos sigan caminando así. Tenemos que dejar a un lado los sentimientos, el egoísmo, todo para poder hacer esto. No es fácil. No es fácil, no crean que es cosa fácil, sino pregúntenle a Daniel si es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil corregir. No es fácil, como dijo Shaul, ahora yo queriéndole hacerle bien a ustedes, me convierto en su enemigo. Porque la persona que no adquiere esta sabiduría, la sabiduría, o sea, no llega a la comprensión de lo importante y lo valiosa que es la corrección dentro de nuestro pueblo, no va a entender el bien que se le quiere hacer. No va a comprender el bien que se le quiere hacer, no va a entender, va a creer que todo es en contra de él, todo se lo va a tomar en contra. Yo lo he visto en todos estos años y lo he visto en mí mismo. En vez de tomar una actitud de agradecido, ¿qué es lo que haces? Simplemente tomas una actitud de víctima, de autovictimización. De que yo haga esto, pero no es así. Se te está queriendo ayudar. Y quiero leer una cita que está en Proverbios 15, el 31 al 33 dice: el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas es que el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Adonai es enseñanza de sabiduría, y la kabod precede a la humildad. Yo creo que está muy claro el proverbio este. Y luego también quiero compartir otro proverbio que es el proverbio 16, que yo por años yo lo leí mal a este proverbio, no sé por qué las traducciones dicen con amor y paciencia se corrige. Lo estuve buscando en hebreo a ver qué dice, y para corroborar si realmente lo entendía bien al proverbio. Y proverbio 16:6 dice: con misericordia, gesed y verdad, emet, se corrige, capar el pecado. Abón, creo que abón también se puede traducir como maldad. Con misericordia, gesed y verdad se corrige, capar. La palabra acá lo traducen corregir, pero la verdad que yo busqué y capar en ningún lado dice que se puede traducir como corregir. Entonces pregunté a Daniel y busqué también y aparece que capar luego encontré que es cubrir o descubrir. Entonces, si tomamos la definición de capar, de que es cubrir o descubrir, yo no puedo decir que con misericordia y verdad se cubre el pecado, no, como que no. Más bien yo lo entendería como que con misericordia y verdad se descubre el pecado. Uno llega a ser consciente del pecado que hay en nosotros cuando por misericordia se nos muestra la verdad. Si no, no tenemos ninguna manera de entender. A veces estamos tan cegados que si no viene alguien en un acto de misericordia y nos muestra con la verdad, el pecado no queda descubierto dentro nuestro. Y Proverbio sigue diciendo, y esto es interesante, y con el temor yirá de Adonai, los hombres se apartan del mal. Es decir, yo puedo ir por un acto de misericordia, porque he entendido las leyes de nuestro pueblo, porque he entendido el corazón de nuestro Elohim,
porque he entendido el deseo de nuestro Elohim y que ese es el fundamento, uno de los fundamentos de nuestro pueblo, y puedo ir y corregir a mi hermano. Pero si mi hermano no presenta temor a Elohim, si mi hermano no presenta temor en su corazón a nuestro Elohim, nunca se va a apartar del mal. Y donde dice mal, la palabra es ra, y se puede traducir también como castigo o calamidad. ¿Sí? Y yirá indica temor, terror, temblor, reverencia. Es decir, no es que esa parte quiero aclarar, porque a veces a mí me ha pasado que muchas personas me han preguntado, algunas personas, no muchas, me han preguntado si está bien que yo tenga que tener miedo a Elohim. Cuando Shaul dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahora, ¿qué quiso decir un erudito de las escrituras con eso? ¿Contradijo lo que dice acá o no? Por supuesto que no. Todos entendemos que Shaul no podía haber contradecido, haber estado diferido de esto. Entonces entendemos que aquellos que llegamos a amar a Elohim, en lo que significa la palabra amor, y vivir en sus instrucciones, no tenemos por qué tener temor, porque no nos va a pasar nada. Pero sí tenemos que tener temor de desobedecer a Elohim. Porque el que desobedece a Elohim ya no está bajo la cobertura de nuestro Redentor. El que desobedece a nuestro Redentor ya no está bajo su cobertura. Entonces sí teme, tiembla, aterrorízate. Pero si tú caminas en la obediencia, no tienes por qué temer. Entonces, la persona que camina en justicia, en verdad, y que cumple con todo lo que le corresponde como hermano, no tiene nada de qué temer. No tiene nada de qué atemorizarse. Y va a estar en aquel a quien es corregido, ser sabio, tener temor de nuestro Elohim y obedecer. Dice Shaul en 2 de Timoteo 4, del 1 al 5, dice: te encarezco delante de Elohim y del Adón Yeshua, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjense que dice Shaul que con toda paciencia y doctrina. Eso también tenemos que tener en cuenta, que la corrección siempre debe ser con nuestras instrucciones, con la Torá. Una de las maneras de traducir la palabra Torá es doctrina. Entonces, nuestra reprensión debe ser con paciencia y con doctrina. Pero debemos exhortar, no debemos dejar de exhortar. Eso es algo importante. Porque vendrán, fíjense lo que sigue diciendo Shaul, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de aquel que lleva las buenas nuevas y cumple con lo que se te encomendó. A todos se nos encomendó, a todos nosotros se nos encomendó algo, y eso es cuidar la santidad. Todos tenemos que buscar tener el mismo ruaj que manifestó Fines. ¿Sí? No titubear a la hora del mal en nuestro pueblo. Tenemos que generar eso para que haya santidad en medio de nosotros. Para que recuerden que una de las cosas que vimos la vez pasada era que Adonai quiere habitar en medio nuestro. Y si nosotros queremos que Él habite en medio nuestro, tenemos que saber que Él es un Elohim de orden, que ama la limpieza, nos mostró en la Torá, ama la limpieza, la pureza, la sinceridad, etc. Él ama eso. Entonces eso es lo que tenemos que cuidar como pueblo si queremos que la presencia de nuestro Elohim more en medio nuestro.
si queremos que Él se mueva en medio de nosotros, tenemos que cuidar eso, tenemos que comprometernos todos en cuidar eso. No solamente uno que esté haciendo ahí el que esté siempre corrigiendo a todos, y tenemos que ser todos. Y tenemos que aprender cómo corregir, cómo es lo correcto, lo adecuado a corregir, cuándo y cómo se debe corregir. Debe haber un proceder, un correcto proceder, y para eso necesitamos conocer las escrituras, necesitamos conocer el carácter de nuestro Elohim. Si no conocemos el carácter de nuestro Elohim, obviamente nunca vamos a saber cómo corregir, nunca vamos a saber cuándo actuar y cómo actuar. Bien, hermanos, eso es lo que yo sentí. En realidad hoy yo quería compartir otra cosa con ustedes. En realidad tenía planeado, había hecho un estudio para compartir otra cosa, pero estaba yo el otro día trabajando, y uno de mis trabajos es lustrar los vehículos. Me toca la parte de lustre de vehículos, y mientras lustraba pensaba que el vehículo se llegaba todo desgastado desde afuera, porque se producen desgastes en la pintura, etcétera, etcétera. Y una de las funciones del lustre es devolverle ese brillo. Y para eso es necesario tiempo, paciencia, perseverancia. Hay que perseverar para que quede bien, porque hay que mirar detalladamente, y para eso se necesita una buena luz. Se necesita buena luz. Y es lo que nosotros... Entonces allí vino a mi mente que es importante hablar de la corrección, porque la corrección es lo que va a pulir nuestra vida. Nosotros venimos todos desgastados de afuera, todos llenos de daños que nos hace el mundo, solo en nuestra mente, no solo en nuestro cuerpo, sino en nuestra mente. Es normal que va a ser dolorosa la corrección, va a ser dolorosa, duele desarraigar todo eso. Imagínense que la pulidora, la que hace el lustre, es algo que constantemente está friccionando contra la superficie del vehículo. Entonces es algo que produce, si el vehículo tuviera nervios, le produciría dolor. Produce dolor porque se nos pegó tanto todo ese mal, se nos tergiversó tanto la mente, que nos cuesta entender. El sistema religioso hizo un trabajo, entre comillas, bueno, al tergiversar el amor verdadero y transformarlo en un amor barato, en un amor de sentimiento, de desequilibrio total en cuanto a las cosas, egoísta. Entonces es normal que va a ser difícil, no es fácil que hoy vengan y te digan estás mal. Y más si uno tiene, eso es otra cosa que hay que mirar siempre, si uno en su interior, a veces, a mí me pasaba cuando me corregía Daniel, yo miraba mis intenciones en mi corazón. Pero si yo no tengo malas intenciones, ¿por qué vine a corregirme? Pero no trata de las intenciones que uno tenga en su corazón, trata de lo que uno hizo mal. Si uno actuó mal, uno hizo algo mal, no podemos esperar que nos venga con un ramo de flores. O sea, todo depende cómo aprendamos a ver la corrección nosotros. Si aprendemos a verla con buenos ojos, cuando se nos corrija es como si alguien viene con un ramo de flores. Es así. Yo llegué a verla así, a la corrección, como un ramo de flores. Bueno, no sé, para los hombres un ramo de flores, pero eh, algo lindo porque te libra de desmoronarte, te libra de caer al precipicio. Así que yo creo que quería compartirle esto también a ustedes, es que es lo que yo aprendí, para que su estadía no sea corta entre nosotros, porque esta comunidad va a ser así. Yo lo sé, porque yo estuve en contra del hermano y he orado y yo les he contado a ustedes, y yo sé que Adonai tiene un propósito con esto. Yo lo sé, yo lo vi estando en contra de esto, lo vi. Él tiene un propósito, y esto no va a ceder, esto no se va a decir mañana, ay, bueno, sí, tienen razón, bueno, ahora vamos a empezar a hablar todo de frase de Gandhi. No,
no, porque venimos muy dañados de afuera y necesitamos ese lustre. Necesitamos ese lustre, lo necesitamos, no es si queremos, lo necesitamos. Adonai no nos da lo que se nos ocurre a nosotros, sino lo que necesitamos. Y eso es lo que necesitamos ser pulidos. Y es bueno que todos empecemos a aprender esto, empecemos a comprender esto para que, como les vuelvo a repetir, para que su estadía no sea corta en esta comunidad. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo o preguntar algo. Yo terminé con lo que no, ya terminó mi exposición, lo que quería compartir con ustedes. Sí, hermana. Hermana Araceli. El hermano de ese. Quería preguntarle, usted que leyó las palabras, los significados en hebreo, me llamó la atención. Como siempre les digo, creo que es la segunda vez que leo este pasaje de Levítico, porque yo siempre leía el Brit Hadashah, amarás y amarás. Ahora entendí dónde está la base, el sustento. Pero me llamó la atención esa parte donde dice razonarás con tu prójimo. Se oye bien sencilla la palabra, pero ¿qué me puede usted comentar respecto a esa palabra? Digamos, el sentido. No es razonar lo que yo creo, no es razonar lo que yo pienso. Exacto. O sea, yo cuando busqué y traté de entender el tema de razonarás, quizás me faltó explicar un poquito más eso. Pero la definición era de como que nosotros tendremos una conversación en base a las escrituras, siempre es en base a las escrituras hasta llegar a un acuerdo, hasta llegar a estar en acuerdo con mi hermano. Porque se supone que yo, que el que estoy corrigiendo, soy el que está en línea con la Torá, con las instrucciones de nuestro pueblo. Entonces, sí, ponerse de acuerdo. Entonces, yo voy a tratar de que él entre en ese mismo razonamiento que yo tengo, que llegue a estar en comunión conmigo y por ende con nuestro Creador. Sí, Irina. Bueno, yo estaba pensando, la razón tiene que ver con algo mental, no con algo emotivo. Y normalmente los mayores problemas que existen a la hora de la corrección es porque reaccionamos de manera emotiva. Ese es el gran problema, tanto en la parte de la corrección como en sentido general. El ser humano se ha acostumbrado mucho a que sea el corazón el que le dicte lo que debe hacer, cómo debe hacer las cosas. La filosofía de este mundo, todo es guíate por tu corazón. El corazón es el que tiene la razón. Es decir, siempre está alrededor de eso y tenemos un mal hábito arraigado ya en nuestra conciencia y en nuestro subconsciente, de que, como decía Mauro, si tenemos una buena intención, que todo tiene que ver con cuestiones emocionales. Si tenemos una buena intención en lo que estamos haciendo o en lo que estamos diciendo, ya creemos que eso es un aval para decir está bien, pero no. La